Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional del día es: la fidelidad es la clave de la conquista. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 11 al 27, el Señor Jesucristo refirió una parábola que es conocida como la parábola de las 10 minas, donde leemos: estando ellos oyendo estas cosas, continuando Jesús dijo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Por eso dijo: cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Él, llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas y les dijo: negociad con esto hasta que regrese. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y sucedió que al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían ganado negociando. Y se presentó el primero diciendo: Señor, tu mina ha producido 10 minas. Y él le dijo: bien hecho, buen siervo y fiel. Puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Entonces vino el segundo diciendo: tu mina, Señor, ha producido 5 minas. Y dijo también a éste: y tú vas a estar sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, que he tenido guardada en un pañuelo. Pues te tenía miedo, porque eres un hombre exigente, que recoges lo que no depositaste y ciegas lo que no sembraste. Él le contestó: siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy un hombre exigente, que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco, y al volver yo, lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dádsela al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron: Señor, él ya tiene 10 minas. Os digo que a cualquiera que tiene más se le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero a estos mis enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, traedlos acá y matadlos delante de mí. Podemos mirar en las Escrituras que las parábolas contienen revelaciones del reino de Dios. El Señor Jesucristo utiliza ejemplos terrenales para revelar verdades celestiales. En el versículo 2, el Señor Jesús anuncia su partida y delega a su iglesia la administración de sus recursos, su autoridad, dones, unción, revelación, prosperidad, etc. En el versículo 3 observamos varias cosas. Llama en primer lugar a 10 siervos. Vemos ahí el llamado que el Señor nos hace. Segundo, les hace la entrega, la encomienda. Tercero, los instruye. Número 4, nos damos cuenta que tenemos igualdad de condiciones y privilegios, pero vemos en el versículo 14 la oposición al reino de parte de algunos. En el versículo 15 vemos que su reino se impone por encima de la oposición y el Señor viene a pedir cuentas. Entonces encontramos 2 tipos de personas en el mundo, y además dentro de la iglesia: los fieles y los infieles. El Señor mismo dijo lo siguiente, el Señor Jesucristo: porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, lo cual indica que no toda la gente que va a la iglesia realmente son cristianos, realmente no son todos salvos. Así que, como dice el dicho por ahí, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Pero veamos a la luz de la Escritura 4 características de los que son fieles. O más bien, empecemos por los que son infieles. En primer lugar, son gente improductiva. Siempre tienen una disculpa o un argumento para justificar su inacción. El que no trabajan, el que no se involucran en las cosas de Dios. Segundo, les falta iniciativa. Son solo espectadores pasivos y además despreocupados. Tercero, por miedo no avanzan hacia la voluntad de Dios. Vemos en el versículo 21, dice aquel siervo infiel: pues te tenía miedo porque eres un hombre exigente, que recoges lo que no depositaste y ciegas lo que no sembraste. Cuando una persona es temerosa, se vuelve mentirosa. El miedo abre puertas al castigo y a la parálisis. Además, no tienen compromiso. Lo que separa a los soñadores de los conquistadores es el compromiso. Como consecuencia, se pierde la capacidad de producir. Es gente que tal vez sabe muchas cosas, pero en realidad no hay fruto en su vida.
Pero veamos 4 características de los siervos fieles. En primer lugar, son productivos, es decir, hacen que el reino prospere, generan expansión del reino, predican, enseñan la palabra, dan testimonio. Segundo, son entusiastas. La fuerza y poder que Dios da la proyectan con entusiasmo. Cuando hay visión en la vida, aun las cosas más rutinarias se hacen más emocionantes. Tercero, son gente de fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 6, leemos lo siguiente. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, pues porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, los siervos fieles son gente de fe, son personas de expectativa, lo podemos ver aquí en estos versículos. También son personas de buen testimonio, son testigos y protagonistas de las cosas sobrenaturales, son personas que dan a Dios lo mejor. Y además están confiados en el galardón celestial, perseveran cada día, se mueven por fe, no por lo que ven. Firmemente en su corazón está la palabra y las promesas de Dios, las cuales sabemos que tienen cumplimiento aquí y ahora. Y número 4, tienen un compromiso con Dios y con su reino. Pues leemos en Lucas capítulo 19, del verso 16 al 19, y se presentó el primero diciendo, Señor, tu mina ha producido 10 minas. Y él le dijo, bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Entonces vino el segundo diciendo, tu mina, Señor, ha producido 5 minas. Y dijo también a este, y tú vas a estar sobre 5 ciudades. La pregunta que te quiero hacer en este momento es, ¿estás administrando hoy lo que Dios te ha dado? ¿Estás produciendo el fruto que Dios espera ver en tu vida? Lo que tú escuchas el domingo, entre semana, las enseñanzas, las predicaciones, aún puedo decirte, estos devocionales, ¿están produciendo fruto en tu vida? O sea, ¿estás permitiendo que produzca fruto? ¿Lo estás compartiendo? ¿Estás dando testimonio? ¿Tienes momentos de oración? Porque déjame decirte que con esto estamos siendo probados y en buena medida haciendo méritos para recibir los galardones, no la salvación, sino los galardones que Dios ha prometido para los que le amamos, y además la participación del reino con Cristo. Eso lo vemos en la parábola que ya acabamos de analizar muy brevemente. Así que en conclusión, ¿cuál de estos 2 tipos de siervos tú eres? ¿De los fieles que inmediatamente ponen a trabajar los talentos, las minas que Dios les entrega? ¿O de los que simplemente la guardan y son negligentes, esperando que los demás trabajen y solamente se convierten en gente pues expectante? Yo te aconsejo que en este momento tú le des gracias a Dios por todo lo que te ha dado, por entendimiento, sabiduría, conocimiento, por la palabra de Dios que está en tu corazón. Si tú ya eres cristiano, si tú ya asistes a una iglesia, si ya te congregas, bueno, da fruto, involúcrate en algún área de servicio. Y si aún no lo estás haciendo, también te recomiendo, involúcrate, busca dirección de parte de Dios, ora, y si aún no has tomado tu decisión para seguir a Cristo Jesús, este es el momento oportuno que tú le puedas decir, Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, que he vivido una vida separada de ti, y hoy puedo entender y puedo comprender que tú diste tu vida en aquella cruz para salvarme, para perdonarme. Señor, me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones, que me limpies de toda maldad. Señor, yo recibo tu regalo, la vida eterna. Y ayúdame, Señor, lléname de tu gracia, de tu Espíritu Santo, y que pueda yo servir en tu reino, trabajar en tu obra, dar testimonio de la palabra de vida y de verdad, y de tus prodigios y señales, Señor, que tú hagas en mi vida. Padre, muchas gracias. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.